La invasión francesa de México fue un intento de Napoleón III de revivir el imperio francés, así como de prevenir el crecimiento de los Estados Unidos a través de alguna anexión de territorio mexicano. La primera intervención francesa se dio porque el gobierno federal quedó desacreditado tras la derrota y pérdida de territorio nacional, pero sus problemas con otras naciones no se limitaban al continente americano. El gobierno de México había solicitado préstamos a diferentes países europeos, entre ellos Francia, que reclamó el pago de la deuda que se había retrasado ante la inestabilidad política del periodo federal. El reclamo fue acompañado por la demanda de pago de ciudadanos franceses dueños de una pastelería en la Ciudad de México. Como resultado a esto fue la Guerra de los Pasteles. Los conflictos armados sobre el periodo del presidente Anastasio Bustamante desestimó las demandas, pero el gobierno francés envió a su armada para bloquear los puertos de Veracruz y Tampico en 1838. La declaración de guerra la realizó el gobierno de México el 30 de noviembre del mismo año. El Ejército Nacional fue nuevamente comandado por Santa Anna, quien resultó herido y perdió una pierna. El ataque obligó a la rendición de la Marina Mexicana el 9 de marzo de 1839 y la firma del Tratado de Paz y Amistad Perpetua con Francia, donde México reconocía una deuda de 600,000 pesos bajo el concepto de reparación de daño, concluyendo con este suceso la primera intervención francesa. En el siglo XIX se conservaba la idea de que los reyes eran hombres elegidos por Dios para gobernar. La inestabilidad política y la crisis económica de México en 1861 provocaron que los saldos de las deudas internacionales no fueran pagados a los gobiernos de España, Inglaterra y Francia. El presidente Benito Juárez suspendió los pagos durante la Guerra de la Reforma. Algunos monarquistas mexicanos como José Manuel Hidalgo y Esnaorizar, que radicaba en Europa, aprovechó la oportunidad para incitar al emperador de Francia, Napoleón III, para intervenir en México y limitar la influencia anglosajona sobre el continente americano. Por su parte, las fuerzas españolas no se hicieron esperar y enviaron su flota a finales de 1861, seguidas de la marina inglesa francesa que llegaron un mes más tarde. La intención de las potencias fue bloquear los puertos del Golfo de México para presionar la reanudación de pagos. Manuel Doblado, quien aseguraba la reanudación de los pagos y convenció a los almirantes de la Armada inglesa y española para volver a su patria, pero el gobierno francés se negó a aceptar el convenio. Las fuerzas francesas se estacionaron en el puerto de Veracruz y ante el temor de contraer fiebre tropical se les permitió descender a tierra. El ejército francés aprovechó su posición e inició su avance hacia la Ciudad de México. En su paso por Puebla se enfrentaron a las fuerzas del general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862. Durante esta batalla, el ejército francés sufrió su primera derrota, pero el avance de las fuerzas extranjeras obligó al presidente Juárez a salir de la Ciudad de México. Napoleón III confiaba en la victoria de su ejército y ofreció el trono mexicano al noble austriaco Maximiliano y a su esposa Carlota Amalia, hija del rey Leopoldo de Bélgica. Los monarcas aceptaron y viajaron a la región de Trieste para conocer al noble. Durante su encuentro, le mostraron centenares de firmas supuestamente recogidas al pueblo mexicano para que Maximiliano aceptara ser emperador. El nombramiento de Maximiliano llegó junto con 2 tratados enviados por Napoleón III
para concederle 28,000 soldados y un préstamo de 175 millones de francos. En realidad solo recibiría 8,000. El resto sirvió para pagar la deuda mexicana, intereses y gastos de guerra. Segundo Imperio Mexicano. El 12 de mayo de 1864, el puerto de Veracruz vería desembarcar a los monarcas en su nueva patria. El emperador integró un gabinete de conservadores, moderados y republicanos. Su intención era reconciliar las facciones mexicanas. El emperador promulgó una ley agraria que volvía las tierras a los pueblos nativos. La ley del trabajo que estableció el imperio regulaba la jornada laboral a 10 horas por día, prohibía el castigo corporal. También tenía interés en desarrollar la educación y la investigación científica e impulsó la construcción de ferrocarriles y los intercambios comerciales con países sudamericanos y Europa. El emperador intentó resolver el conflicto con Juárez, a quien le ofreció una amnistía y el cargo de primer ministro si juraba lealtad a la corona, pero el presidente rechazó todo trato con el gobierno monárquico. Maximiliano se quedó aislado cuando los conservadores rechazaron profusamente su política liberal. Y sus problemas se agudizaron aún más cuando Napoleón III le retiró el apoyo económico y sus tropas ante la amenaza del ataque de la Confederación Alemana, solicitando a su hermano y rey de Austria 4,000 soldados austriacos. Las tropas extranjeras no pudieron llegar ante la protesta de Estados Unidos, que consideró una intervención europea el arribo del emperador. La emperatriz Carlota viajó a Europa solicitando apoyo para el Segundo Imperio Mexicano, pero sus intentos fracasaron y sufrió un colapso nervioso que le impidió volver a reunirse con su esposo. Maximiliano tuvo que esconderse, pero sufrió una traición por parte de su compadre Miguel López, quien delató su escondite en Querétaro. Más tarde sería enjuiciado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía el 13 de junio de 1867 y 5 días más tarde morirían fusilados en el Cerro de las Campanas.